¿Qué es el verdadero Tantra y en qué se diferencia del sexo? ¿Cómo conocer a tu alma gemela, tu pareja divina? Encuentro con extraterrestres. ¿Cómo ponerse en contacto con ellos? ¿Cómo los magos negros controlan la Tierra? El arma principal de las fuerzas oscuras. ¿Cómo afrontar las dificultades de la vida? El despertar de las capacidades ocultas y descubrimiento de las leyes superiores del universo. Un método para realizar cualquier deseo. El ecoaldea y el espacio del amor. El antiguo rito de boda pagano y concepción en el lugar del poder. ¿Cómo debe ser una boda adecuada para una vida matrimonial feliz? Encontrarás respuestas a todas estas preguntas en el nuevo dibujo animado, Amor Eterno. Aquí está todo lo que has estado buscando. En una de las clases de la escuela Sampo, otra mentora, Shakti Mudra, vino en lugar de Naya. Ahora Naya se fue, y yo seré su maestra y practicante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Recibió una señal de lo alto y se fue a los importantes lugares de poder. Naya prometió que cuando regrese, llevará allí a quienes quieran tocar estos santuarios. Muchos alumnos expresaron su deseo de ir a los lugares de poder. El tema de nuestra clase de hoy es el recuerdo de nosotros mismos. Una persona no se recuerda a sí misma, no se da cuenta, olvida las cosas más importantes para su desarrollo, sus impresiones espirituales, sus pensamientos y sus intenciones. Y al no recordarlas, pierde su meta, olvida las promesas que se hizo a sí misma y las decisiones que tomó para su desarrollo. Y sin esto, es incapaz de seguir progresando. Por eso, es muy importante la escuela de la repetición, en la que una persona repite constantemente diferentes prácticas espirituales y reproduce de nuevo sus pensamientos, decisiones e intenciones. Solo podemos recordar lo que repetimos, sobre todo si esta repetición va acompañada de emociones sinceras. Por eso se repiten los servicios religiosos. Y año con año, los sacerdotes rezan las mismas oraciones y se celebran los mismos servicios. Sí, en todas las religiones existe ese momento de repetición, pero es malo que la gente no conozca el significado de estos rituales, el significado de las oraciones. Y sin ese conocimiento, la repetición no tiene sentido y no lleva a ninguna parte. Andreich levantó la mano. Quiero contarles lo que he comprendido sobre el no recordar nada y lo aterrador que es. Una vez tuve un caso así. Un amigo de la policía me llamó y me dijo que se estaba preparando una redada. Una brigada antidisturbios iba a venir a mi casa. Yo estaba en mi casa de campo en ese momento y tenía una gran suma de dinero conmigo. Tomé el dinero y algunas bolsas de polietileno para envolverlo. De camino, tomé una pala de la cochera para enterrar el dinero en el bosque. Cuando salí de casa, vi que ya llegaban las patrullas. Corrí entre los huertos hacia el bosque. Llevaba cigarros. Los vacié de tabaco y lo esparcí por el camino para que los perros no pudieran seguir mi rastro. Entonces corrí hasta un lugar que me pareció adecuado. Envolví el dinero en las bolsas, quité con cuidado una capa de pasto, cavé un hoyo, metí el paquete y lo enterré con cuidado. Lo cubrí con el pasto. Lo tapé todo con hojas secas para que no se notara que alguien había estado cavando ahí y me fui. Después de vagar un rato, llegué a la autopista, me subí a un auto y me fui a casa de un amigo a pasar el día. Después de un par de meses, la situación con la policía se resolvió sin problemas. Volví a mi casa. Pero cuando busqué mi tesoro, no lo pude encontrar. Debo haber vagado por el bosque durante un mes en vano,
pero no podía encontrar el lugar que me parecía tan simple y obvio en ese momento. Pensé que lo tenía bien memorizado y que lo encontraría rápidamente, pero no fue así. Y entonces me pregunté, ¿qué recuerdo de mi vida? Y resultó que, en el mejor de los casos, y si forzaba mi memoria lo suficiente, recordaba una décima parte del 1% de todo lo que había vivido. Apenas recordaba los libros que había leído, las películas que había visto y las canciones que había escuchado. Incluso los acontecimientos de mi vida los recordaba en fragmentos y no podía reproducirlos en su clara secuencia con exactitud. Hablé con mucha gente y todos me confirmaron que ellos tampoco recordaban casi nada de su larga vida. Y entonces pensé, ¿para qué voy a leer, ver o escuchar algo si lo olvido todo? Tal vez sea más importante desarrollar mi memoria para poder recordar lo que leo o veo. Sin eso, todo me parecía carente de sentido. Sí, muy bien. En primer lugar, hay que desarrollar la atención plena. Hay que aprender a recordarse a uno mismo, a sentir el momento aquí y ahora, sin distraerse con el enjambre de pensamientos atacantes. Entonces, podremos percibirlo todo con más claridad y viveza y no olvidaremos lo que nos ha ocurrido. Pero para ello, tenemos que practicar la meditación. Pero en realidad, lo recordamos todo. La mente subconsciente almacena toda la información, no solo sobre esta vida, sino también sobre todas las encarnaciones anteriores. Y durante una sesión de Gyud, podemos reproducirla y revivirla toda para nosotros. ¿No puedo tener una sesión para recordar dónde está el tesoro? Muy bien. Ven y recuéstate en el sofá. Y ustedes observen y memoricen cómo debe hacerse. Luego aprenderán cómo llevar a cabo estas sesiones Gyud entre ustedes. Andreich se recostó. Shakti Mudra empezó la sesión y le pidió que recordara lo que había pasado en el momento en que salió de casa el día de la redada. Pidió a Andreich que repitiera todo el trayecto desde la casa hasta el tesoro. Y cuando él respondió que lo había visto, ella le indicó que ahora nunca lo olvidaría y lo sacó de su estado alterado de conciencia. Andreich se levantó aturdido. Imagínate, veía todo mi camino, cada brizna de hierba, cada abejorro y mariposa, a los que entonces no les puse atención. Olía todos los aromas del bosque, recordaba incluso el clima y la temperatura del aire, todo. Volvía a ese estado de estrés que había experimentado entonces. Y lo más importante, recordaba claramente el lugar donde había enterrado el dinero. Muchas gracias, Shakti Mudra. Y ahora, ustedes y yo vamos a trabajar con un recuerdo aún más importante. Vamos a recordar todas sus experiencias espirituales, todas sus emociones, todos sus pensamientos sobre ellas y todas sus intenciones y decisiones, para que no las olviden y su poder les ayude a progresar en el camino espiritual. Ahora, divídanse en parejas y aprendan a llevar a cabo una sesión de Gyud, dándose mutuamente la orden de recordar todas sus experiencias espirituales e inspirarse en ellas con más fuerza para alcanzar su meta espiritual. Las personas empezaron a trabajar en parejas y Shakti Mudra se acercó y corrigió sus acciones. Al final de la práctica, los alumnos empezaron a compartir sus impresiones. Ruslan fue el primero en hacerlo. Recordé muchas experiencias espirituales. Reviví la experiencia. Estaba en las montañas y tomé la droga allí con mis amigos mientras estábamos sentados en una cima. Inmediatamente, todas las montañas cobraron vida. Vi que todas eran seres vivos y que podía hablar con ellas. Y luego se me revelaron más cosas. Empecé a ver a Dios en todo y estaba en gracia. Pero esta experiencia fue tan inusual que no pude reproducirla después. Solo sabía que estaba ahí,
y entonces volví a experimentarlo con la misma viveza e intensidad que antes. Y yo estaba de nuevo en el lugar de poder. Entonces sentí muy bien su energía. Sentí una oración y experiencias asombrosas de comunicación con Ayami. Entonces comprendí en silencio que uno debe esforzarse por visitar constantemente los lugares de poder, para llenarse de su energía y de su bendición, como han hecho en todos los tiempos los yogis, los chamanes y los monjes, yendo a las montañas, a las cuevas y a las ermitas. Y yo, entre otras muchas experiencias, recordé cómo entré en trance con la música de la transformación y sentí la bendición de Bhagavan. Entonces se me apareció y me llenó de una energía asombrosa, transformando todo mi ser. Mientras todos compartían sus impresiones, Andrei se sentó de rodillas y sollozó. Vi, dijo, cómo me había desviado del camino espiritual durante varios años. Pensaba que me engañaban, me contaban cuentos de hadas y que tenía que hacer carrera y conseguir prosperidad material, que eso era real y que la espiritualidad era una ilusión. Pero ahora me di cuenta de cómo me había robado a mí mismo y me había hecho la vida más difícil. Había perdido mucho por ir tras el prestigio y los valores mundanos. Mi vida se había convertido en una rutina sin sentido y nació en mí un profundo arrepentimiento por juzgar y no aceptar a las personas espirituales que querían ayudarme. Surgió en mí la visión de que solo el camino espiritual tiene sentido y todo lo demás es solo una forma de vivir en un sufrimiento sin sentido. ¿Sueñas con el amor verdadero y relaciones armoniosas? Te invito a un espacio de transformación, donde se revelan los secretos del amor auténtico. En nuestro encuentro recorrerás el camino para comprender tu fuerza femenina y masculina. Descubrirás los antiguos secretos del amor y aprenderás prácticas tántricas y rituales para atraer a una pareja digna. No pierdas la oportunidad de ser feliz. Busca a nuestros amigos en los enlaces de la descripción. En estos tiempos extremos, cuando el destino de todo el planeta está en juego, es muy importante que el conocimiento de los ángeles y los espíritus luminosos se difunda lo más rápidamente posible por todo el mundo y llegue a miles de personas. De esta manera podemos cambiar el futuro de toda la humanidad y por ello nos dirigimos a ti, amada alma de luz. Difunde el conocimiento de nuestros sabios libros y películas. Comparte enlaces a vídeos y dibujos animados, todos disponibles y gratuitos. Invite a las mujeres a prácticas individuales y seminarios presenciales y en línea. Así, el gran espíritu de luz te ayudará a ti y a tu familia. Dirigirá una enorme cantidad de energía para cumplir todos tus deseos.
Los espíritus luminosos y los ángeles te ayudarán a ti y a tus seres queridos en toda situación. Un hilo de luz y amor sale de tu corazón y llega a los corazones de las mujeres sedientas. Así comienza la creación de la bondad y la difusión del conocimiento iluminado en todo el mundo. Sé parte de la misión de luz. Ayuda a la gente y Dios te ayudará.